Hablar de idiomas. Hola, Pablo. ¿Sabes? Me gusta mucho aprender idiomas. ¿Así? ¡Qué interesante! ¿Qué idiomas hablas ahora, Alba? Hablo español, claro, y un poco de inglés. Ah, perfecto. Yo hablo español y francés. ¡Wow! Francés. Eso suena elegante. Sí, es bonito, pero no es fácil. ¿Lo aprendiste en la escuela o solo? En la escuela primero, pero después con amigos franceses. Ah, entiendo. Practicar con amigos ayuda mucho. Claro, porque hablas y escuchas en situaciones reales. Yo quiero mejorar mi inglés para viajar. Buena idea. Con inglés puedes hablar en muchos países. Sí, pero me da un poco de miedo hablar mal. No te preocupes, todos cometen errores al inicio. Tienes razón, a veces los errores son divertidos. Sí, yo confundí pain, en francés, con pan. Eso me pasó con beach en inglés. Entiendo. Algunas palabras suenan peligrosas. Exacto. Pero al final la gente entiende. Sí, lo importante es comunicarse, no hablar perfecto. ¿Te gustaría aprender otro idioma más? Sí, me interesa mucho el italiano. Oh, italiano suena muy musical. Sí, me encanta cuando escucho canciones italianas. Yo también. A veces escucho música para aprender. Buena técnica. También veo películas con subtítulos. Ah, yo hago eso con series en inglés. Y yo, cuando quiero relajarme, pongo dibujos animados. ¡Qué buena idea! Son fáciles de entender. Sí, además hablan despacio y con palabras simples. Yo practico hablando sola frente al espejo. Eso es genial. Yo también lo hago. ¿En serio? Pensé que era una idea loca. No, no. Es una forma muy útil de practicar. Entonces no me siento tan rara. Para nada. Aprender un idioma necesita un poco de locura. Sí, es verdad. Y también mucha paciencia. Tienes razón. A veces me frustro. Yo también, pero después recuerdo mis avances. Es cierto. Paso a paso se aprende mucho. Exacto. Lo importante es disfrutar el proceso. Gracias por la charla. Me motivaste bastante. ¡A ti! Siempre es un placer hablar de idiomas. Un recuerdo de vacaciones. Hola, ¿sabes? Hoy recordé un viaje muy especial. Ah, ¿sí? Cuéntame, ¿dónde fue ese viaje tan especial? Fue en la playa, con mi familia, hace unos 3 años. ¡Qué bonito! A mí me encantan las vacaciones en la playa. Sí, el mar estaba azul y la arena era muy suave. Puedo imaginarlo. Hacía mucho calor en esos días. Sí, hacía calor, pero también soplaba un viento fresco. Ah, perfecto. ¿Eso suena ideal para descansar? Exacto. Y recuerdo que comimos pescado fresco todos los días. ¡Qué rico! Yo también disfruto comer pescado en la costa. Un día incluso probé pulpo por primera vez. ¿Y qué tal? ¿Te gustó el pulpo o no mucho? Mm, Al principio dudé, pero al final me encantó. A mí me pasó igual con las ostras. Ah, nunca probé ostras. Me dan un poco de miedo. Pues la primera vez fue rara, pero ahora me gustan. Además recuerdo que jugamos al voleibol en la arena. ¡Qué divertido! Yo siempre termino lleno de arena en los ojos.
Sí, a mí también me pasó varias veces. ¿Y tu familia también jugaba o solo miraba? Mis hermanos jugaban y mis padres nos animaban. Eso suena a un recuerdo muy feliz. Sí, fue uno de los mejores veranos de mi vida. Yo también tengo un recuerdo parecido en la montaña. ¿Ah, sí? ¿En qué montaña estuviste? En los Pirineos, con unos amigos, hace bastante tiempo. ¡Wow! ¿Y qué hicieron allí? Caminamos mucho, hicimos senderismo y vimos cascadas. Eso debe haber sido cansado, pero hermoso. Sí, terminamos agotados, pero valió la pena. ¿Y cómo era la vista desde arriba? Impresionante. Se veían valles verdes y el cielo muy claro. ¡Uf! ¡Qué envidia! Yo quiero ir a la montaña algún día. Te lo recomiendo. Es una experiencia muy especial. Seguro. Me gusta guardar recuerdos así en fotos. Yo también, pero a veces prefiero recordarlos sin cámara. Es verdad. La memoria a veces guarda más que la foto. Sí, y hablar de esos recuerdos también es bonito. Exacto. Contar vacaciones revive un poco la alegría. Y ahora me entraron ganas de planear otro viaje. A mí también. Quizás deberíamos organizar algo juntos. Buena idea. Así hacemos nuevos recuerdos para contar. Entonces, ya tenemos un plan para el próximo verano. Perfecto. Me gusta cómo suena. Vacaciones y recuerdos nuevos. Mi vida ideal en 20 años. Oye, ¿alguna vez imaginas cómo será tu vida en 20 años? Sí, muchas veces. A veces pienso demasiado en eso. Yo también. Cuéntame, ¿cómo te la imaginas? Pues me veo viviendo cerca del mar, en una casa pequeña. ¡Qué bonito! Yo me imagino en una ciudad muy tranquila. ¿En la montaña, tal vez? Sí, cerca de montañas y lagos, con aire muy limpio. Ah, entiendo. ¿Y estarías sola o con familia? Me imagino con mi pareja y quizás con 2 hijos. Oh, qué lindo. Yo me imagino con una gran familia también. ¿Con cuántos hijos te imaginas tú? No sé, tal vez 3, aunque es un poco loco. Sí, 3 niños corriendo es mucho trabajo. Sí, pero también mucha alegría, supongo. Claro, yo pienso lo mismo. Los hijos dan vida a la casa. Y también mucho ruido, no lo olvides. Cierto, pero me gusta imaginar una casa llena de risas. Yo también. ¿Y cómo sería tu trabajo en 20 años? Me imagino trabajando desde casa, con tiempo libre. Ah, perfecto. Yo me veo como profesor de idiomas. ¡Oh! Eso suena genial. Enseñar y viajar a veces. Sí, me encantaría viajar con mis estudiantes. Yo quiero viajar también, pero solo en vacaciones. Entonces tu vida ideal es tranquila, pero con aventuras. Exacto, con viajes, libros y buena comida. ¡Qué rico! Yo imagino cocinar pasta todos los domingos. ¡Qué detalle tan específico! Bueno, la pasta siempre me da felicidad. Yo imagino tener un jardín con muchas flores. Ah, yo tendría un perro grande jugando en el patio. Sí, yo también quiero un perro y quizás un gato. Uf, perro y gato juntos. Un poco de caos. Sí, pero también mucha ternura. Entonces, tu vida ideal es naturaleza, familia y calma. Exacto. Y la tuya es mar, pasta y familia grande. Sí, lo resumiste muy bien. Me gusta soñar así. Me da esperanza para el futuro. A mí también. Soñar hace la vida más interesante.
Ojalá en 20 años podamos recordar esta conversación. Sí, y reírnos de lo que sí pasó y lo que no. Trato hecho. Guardemos este sueño para el futuro. Perfecto. Así tendremos algo bonito que esperar. Mi vivienda ideal. Oye, ¿alguna vez piensas en tu casa ideal? Sí, muchas veces. Me gusta imaginar cómo sería. Yo también. Para mí, tendría una cocina enorme. Ah, entiendo. Yo prefiero una sala grande con sofás. ¡Qué cómodo! ¿Y tendría balcón o terraza? Terraza, claro, con plantas y una hamaca. Me gusta la idea de la hamaca. Sí, me imagino tomando café ahí cada mañana. Yo me imagino leyendo un libro en la terraza. Entonces coincidimos. La terraza es importante. Sí. ¿Y cuántos dormitorios tendría tu casa ideal? Tal vez 3, para visitas o futuros hijos. Buena idea. Yo con 2 dormitorios estaría feliz. ¿Y un despacho para trabajar? ¿No lo quieres? ¡Oh, sí! Eso no puede faltar en mi casa. Yo también necesito un espacio solo para trabajar. ¿Y qué piensas de la cocina? ¿Grande o pequeña? Grande, con mesa de madera y mucha luz. ¡Qué bonito! Yo quiero una cocina con isla. Ah, elegante. Yo cocinaría pasta en esa isla. Tú siempre con la pasta. Claro, es parte de mi vida ideal. Yo pondría colores claros en toda la casa. Yo prefiero colores cálidos, como beige y marrón. Entiendo. Dan sensación de calma. Exacto. Quiero un lugar tranquilo, sin estrés. Yo también. ¿Tendrías jardín o no? Sí, pequeño, con flores y un perro jugando. Oh, yo pondría además un huerto con tomates. ¡Qué buena idea! Así come sano y fresco. Sí, y además es divertido cuidar las plantas. Yo tendría miedo de que se me murieran. No pasa nada, siempre se aprende. Tienes razón. Todo se aprende poco a poco. ¿Y tu baño ideal cómo sería? Con ducha grande y mucha luz natural. Yo quiero bañera para relajarme después del trabajo. Buena idea. Una bañera siempre es un lujo. Entonces, tu casa sería cómoda y sencilla. Y la tuya moderna y práctica. Exacto. Al final, todos buscamos sentirnos bien. Sí, la casa ideal es la que te da paz. Totalmente. ¿Ya quiero empezar a diseñarla? Yo también. Soñar es gratis, ¿no? Sí, soñar gratis, pero muy agradable. Y quién sabe, tal vez un día se haga realidad. Ojalá. Brindemos por nuestras casas ideales. Salud por eso. ¿Qué hacer con una fuga de agua o un apagón? Oye, ayer tuve una fuga de agua en la cocina. ¿De verdad? ¡Qué lío! ¿Qué hiciste primero? Pues al principio me asusté y no sabía qué hacer. Es normal. Yo también me pongo nervioso al inicio. Después cerré la llave del agua rápido. Bien, eso es lo más importante. Cerrar la llave. Sí, pero al principio no la encontraba. A mí me pasó igual una vez. ¿Tú también tuviste una fuga en casa? Sí, en el baño. El agua salía como una cascada. ¡Uf! ¡Qué desastre! ¿Cómo lo resolviste? Cerré el agua y llamé a un fontanero. Eso hice yo también. Vino uno en 1 hora. Perfecto. Nunca es buena idea arreglarlo sin saber. Sí, yo solo limpié el agua con toallas. Yo usé una montaña de trapos. Es que el agua se mete por todas partes. Exacto. Y si no limpias, puedes tener moho. Tienes razón. Ahora sé qué hacer si pasa otra vez. Yo también aprendí de mi error.
¿Y con un apagón de electricidad, qué harías? Primero, no entrar en pánico, claro. Yo siempre me asusto un poco. Después, busco linternas o velas. Sí, yo guardo una linterna en el cajón. Muy bien. Y luego reviso si es solo mi casa. Ah, exacto. Yo miro si mis vecinos tienen luz. Si ellos tampoco tienen, es problema general. Y si solo es mi casa, reviso los fusibles. Correcto. A veces solo es un interruptor caído. Una vez bajó todo el cuadro eléctrico en mi casa. Uf, a mí me pasó en medio de una cena. ¿Y qué hiciste? Encendí velas y seguimos comiendo a oscuras. ¡Qué romántico sin quererlo! Sí, todos lo recordamos con humor. Entonces, en un apagón, calma y linterna. Y en una fuga, cerrar el agua enseguida. Exacto. Así uno controla la situación. Y si no sabes, mejor llamar a un profesional. Claro, más seguro que arruinarlo todo. Ahora estamos preparados para todo, ¿no? Sí, somos casi expertos en emergencias. Mi preparación diaria. Oye, ¿cómo es tu rutina para prepararte por la mañana? Pues primero me levanto y voy directo a la ducha. Ah, yo también. El agua me ayuda a despertar. Exacto. Sin ducha no puedo empezar el día. ¿Te duchas rápido o te quedas mucho tiempo? Rápido, unos 10 minutos. ¿Y tú? Yo me quedo más. Me gusta el agua caliente. Entonces gastas mucha agua. Sí, lo sé. Intento reducir el tiempo. Después de la ducha, me seco y me visto. ¿Ya sabes qué ropa ponerte o dudas mucho? A veces dudo, pero casi siempre elijo algo cómodo. Yo pierdo tiempo eligiendo ropa cada mañana. Ah, deberías preparar la ropa la noche antes. Sí, lo intento, pero a veces cambio de idea. Eso me pasa con las camisas. ¿Y planchas la ropa o no? Solo si está muy arrugada. ¿Y tú? Yo sí, me gusta la ropa bien ordenada. Después de vestirme, me peino rápido. Ah, yo tardo más. Mi cabello necesita tiempo. Entiendo. El mío es fácil. Solo un poco de gel. ¡Qué suerte! Yo uso cepillo, crema y secador. Uf, eso sí es preparación completa. Sí, pero me gusta sentirme lista para el día. Yo también, aunque prefiero hacerlo simple. ¿Y el desayuno lo tomas antes o después de arreglarte? Siempre después. Así no ensucio la ropa. Ah, yo al revés. Primero desayuno y luego me visto. Tiene lógica, pero yo me mancho con facilidad. Entonces es mejor tu orden. Sí, lo aprendí por experiencia. ¿Y cuánto tardas en total en prepararte? Unos 30 minutos, si no me distraigo. Yo tardo casi 1 hora. Siempre me entretengo. ¿Con qué te entretienes tanto? Con música. Me pongo a cantar mientras me arreglo. Eso está genial. Yo escucho podcasts a veces. Entonces, ambos mezclamos rutina con diversión. Exacto. Así la preparación no es aburrida. Ahora ya sé tu secreto de organización. Y yo sé que tú disfrutas mucho el momento. Sí, cada persona tiene su estilo para prepararse. Totalmente. Lo importante es empezar el día bien. Comparando desayunos de diferentes países. Hoy desayuné pan con mantequilla y café. Ah, clásico desayuno. Yo tomé tostadas con mermelada. En España, muchas personas desayunan pan con tomate. Sí, lo probé una vez y me encantó.
¿Sabes? En Francia desayunan croissants y café. ¡Qué rico! Yo comí croissants cuando viajé a París. ¿Y qué tal? ¿Era diferente al pan de aquí? Sí, era más ligero y con sabor a mantequilla. Ah, entiendo. En México, por ejemplo, desayunan fuerte. Sí, recuerdo que allá comen huevos con frijoles. Exacto. Es casi como un almuerzo temprano. Uf, yo no podría. Es mucha comida de golpe. Yo tampoco. Me da sueño después. En Inglaterra, el desayuno es aún más pesado. Sí, con salchichas, huevos, bacon y frijoles. Una vez probé y no necesité almorzar. Claro, ya es comida completa. ¿Y cuál desayuno prefieres tú? Yo prefiero algo ligero. Pan y fruta. Yo también. Me gusta empezar suave el día. Aunque a veces un chocolate caliente me encanta. ¡Qué rico! Yo lo tomo cuando hace frío. ¿Sabes? En Japón desayunan sopa de miso y arroz. ¿En serio? Eso me parece muy raro por la mañana. Sí, pero para ellos es normal y saludable. Yo no sé si podría comer sopa tan temprano. Yo tampoco, pero me gustaría probar. En Marruecos, desayunan pan con miel y té. Eso suena delicioso, mucho más ligero. Sí, es dulce, pero no pesado. Cada país tiene su forma de empezar el día. Exacto. Refleja la cultura y las costumbres. Yo creo que en vacaciones me gusta probar todo. Sí, yo también pruebo desayunos típicos. Pero en casa siempre vuelvo a lo simple. Igual yo, pan, café y listo. Al final, somos personas de costumbres. Sí, pero soñar con croissants no hace daño. Ni con un desayuno inglés gigante. Uf, ese solo lo quiero una vez al año. Entonces, pan con café todos los días. Sí, pero con croissants los domingos. Perfecto. Así el desayuno se vuelve especial. Exacto, un pequeño placer de la semana. Hablando de dietas y alimentación. Oye, ¿tú sigues algún tipo de dieta especial? Pues no, yo como de todo, pero intento ser equilibrado. Ah, entiendo. Yo soy vegetariana desde hace 2 años. ¿De verdad? ¡Qué interesante! ¿Y por qué lo decidiste? Porque no quería comer carne. Me siento mejor así. Claro, conozco gente que piensa igual. ¿Y tú? ¿Podrías vivir sin carne? Uf, la verdad lo veo difícil. Me gusta mucho la carne. Típico. Muchos me dicen lo mismo. Pero respeto tu elección, es muy personal. Gracias. Y además, ahora hay muchas opciones. Sí, hay hamburguesas vegetarianas muy ricas. Exacto. Yo las como a menudo. Saben muy bien. ¿Y el pescado también lo evitas? Sí, nada de carne ni pescado. Entonces eres vegetariana estricta. Sí, aunque no soy vegana todavía. Ah, el veganismo ya es más complicado. Sí, porque no se puede comer nada animal. Eso incluye leche, huevos y miel, ¿no? Exacto. Todo lo que viene de los animales. Uf, yo no podría dejar el queso, me encanta. A mí me costaría también. ¿Conoces gente vegana? Sí, tengo una amiga que lo es desde 5 años. ¡Guau! Eso requiere mucha disciplina. Sí, pero dice que se siente más saludable. Interesante. Yo solo probé una semana sin carne. ¿Y qué tal? Lo logré, pero soñaba con pollo asado. Pobre, es cuestión de costumbre. Puede ser. ¿Y qué piensas de la dieta sin gluten? Pues sirve para personas con intolerancia. Sí, como la celiaquía, ¿verdad? Exacto. No pueden comer pan normal ni pasta. Uf, eso sí debe ser duro. Sí, pero ya existen panes sin gluten muy buenos. Ah, nunca probé. ¿Son ricos? Algunos sí, otros saben un poco raros. Imagino.
Yo amo el pan clásico. Yo también. Por suerte, no soy intolerante. Entonces, vegetariana pero feliz con pan. Exacto. Y con verduras de todos los colores. Muy sano. Yo admiro tu disciplina. Gracias, pero a veces también extraño un poco. Normal, somos humanos. Lo importante es elegir lo que te hace sentir bien. Totalmente. Cada persona con su propio camino. Y lo bueno es que podemos compartir y aprender. Sí, ahora mismo yo aprendí varias cosas de ti.